Hola, quiero darle la bienvenida a esta clase de los grupos de conexión y de manera particular este tiempo en el que estaremos estudiando los principios de presencia viva. Quiero empezar hablándoles y definiendo lo que es un principio. Un principio es una ley o una norma que se establece con el propósito de cumplir algo. En nuestro caso, hemos establecido estos principios fundamentalmente para que reflejen el carácter de Cristo, pero sobre todas las cosas para que como consecuencia se establezca la cultura de presencia viva. Y la cultura es muy importante porque en el paso del tiempo va a definir nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Fundamentalmente va a definir la manera como hacemos las cosas. Y el tema de la cultura no lo podemos tomar a la ligera. Algún día escuchaba a uno de mis mentores que me hacía una pregunta que, créame, fue difícil de contestar. La pregunta fue la siguiente. Me dijo, ¿qué es más poderoso, la cultura o la unción? Inmediatamente vino a mi mente el contestar la unción. ¿Por qué? Porque estás pensando en ese poder de Dios, estás pensando en las obras grandiosas, estás pensando en el poder ilimitado de Dios. Y esa fue mi respuesta, a lo que él me hizo una cara así un poquito extraña y me dijo, no, no lo es. Y le dije, ¿cómo así? ¿Qué puede haber más fuerte que la unción de Dios? ¿Qué puede haber más fuerte que la manifestación misma del poder de Dios? Y él me dijo, hay algo que es más poderoso y es la cultura. Y me causaba mucha curiosidad y le dije, no, no entiendo a qué te refieres. Y allí empezamos una conversación muy interesante en la que me dijo, mira lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ningún otro pueblo ha experimentado unción, porque unción fundamentalmente es el poder de Dios manifiesto. Nadie en la historia ha experimentado tanta unción como ellos, quizás el pueblo judío más adelante y ahora lo voy a hablar, pero ninguno de nosotros ha podido ver el mar abrirse en dos, no hemos podido ver esas 10 plagas allí en Egipto, no hemos visto quizás que de la roca salga agua, no hemos visto ni obviamente hemos comido maná del cielo, pero esta gente sí lo vio. Sin embargo, 3 días después de que habían salido de la esclavitud, y recuerde, ya le había abierto el mar al frente de ellos, les había hecho una promesa impresionante, les dijo, volteen a mirar porque esos egipcios que ustedes ven allí nunca más los van a volver a ver. Atravesaron el mar, una cosa que nunca se había visto. Pero sin embargo, 3 días, 4 días después estaban diciendo, nosotros estábamos mejor en Egipto. Entonces, necesitamos entender que el establecer la cultura es extremadamente importante, porque la cultura va a gobernar tu manera de pensar, va a gobernar tu manera de ser, va a gobernar tu manera de manejar inclusive tu dinero, tantas y tantas cosas, la manera como crías a tus hijos, la manera como te comportas, toda tu vida va a estar gobernada por la cultura. Pensaba sobre este tema que me hablaba mi mentor y empecé a profundizar un poco más, leyendo la Biblia allí en el libro de Éxodo y todo este proceso de la salida del pueblo de Israel y me ponía a pensar en cosas como lo siguiente. Aarón, en determinado momento cuando Moisés va a recoger las tablas de la ley, toma la decisión de construir un muñeco, un becerro, una representación de algo. Y quiero hacer énfasis en algo. En ningún momento Aarón le dice al pueblo de Israel, ok, van a adorar a X Dios pagano, a Moloch, a Mamona, ninguno de ellos, sino que después de abrir esta oportunidad para que el pueblo empezara a dar ofrendas, empezara a traer oro, empezara a traer un montón de cosas, él forma este becerro y lo que le dice al pueblo es, mira Israel, este es Jehová, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Es decir, él en teoría no estaba adorando ningún dios pagano, ningún dios ajeno, pero obviamente iba totalmente en contra del corazón de Dios porque Dios mismo odia el tema de que adoremos imágenes, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué quiero compartir esto con ustedes y por qué creo que es tan importante que hablemos de estos principios que vamos a estar desarrollando durante las siguientes semanas? Porque la situación es la siguiente. Por 400 años el pueblo de Israel estuvo gobernado por la cultura egipcia. ¿Y qué sucede? La manera como los egipcios manifestaban, adoraban o reflejaban a sus dioses era a través de muñecos.
¿Qué quiere decir esto? Para Aarón mismo había crecido en una cultura, en un gobierno en el cual le decía, todo lo que tenga que ver con un Dios lo vas a tener que representar con un muñeco. Entonces, como era su manera de pensar, él vino al desierto y dice, el pueblo de Israel quiere adorar a un Dios, no quiere quedarse sin conocer qué es lo que está sucediendo. Es algo desconfiado aquello de simplemente estar adorando a alguien que no se ve. Les quiero mostrar, les quiero representar a su Dios y lo mejor que puedo hacer es simplemente lo que he aprendido, lo que mi mente conoce. Voy a construir otro muñeco y se los voy a presentar. Podemos entender lo importante que es la cultura y por eso les digo, es aún más poderosa que la unción. ¿Por qué? Porque a pesar de haber visto la mano de Dios sacándolos de una manera portentosa como nunca antes ha sucedido, de todas maneras ellos dicen, podemos mejor regresar, allí estaríamos mejor. No sabemos lo que va a suceder y se empiezan a adaptar a cosas que precisamente estaban alejadas del corazón de Dios. Quiero darles un segundo ejemplo para que enfaticemos en esta área de la cultura. No sé si recordamos todos, pero en determinado momento la Biblia nos dice que Moisés murió. Y hay algo que es muy interesante, que no está establecido allí en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento nos lo deja saber la Biblia. Y es que el cuerpo de Moisés no fue encontrado. Nos dice el Nuevo Testamento que el ángel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Yo he llegado a una conclusión precisamente en todo este tema de la cultura, de los principios y de lo que significa la tradición y hacer las cosas de cierta manera. Y el punto es el siguiente. Pensemos por un momento qué hubiese pasado si el pueblo de Israel tiene el cuerpo de Moisés. Yo voy a llegar a una conclusión bien rápido. ¿Sabe qué hubiera pasado? Hubieran hecho una pirámide allí en la mitad del desierto. ¿Por qué razón? Porque cuando morían los reyes, cuando morían los líderes, pues eso era lo que ellos habían aprendido a hacer durante muchos años en la tierra que tuvieron como lugar de convivencia. Entonces, comprendemos que la cultura es algo que es extremadamente poderoso. Y mi anhelo por medio de este discipulado es que tú puedas conocer cuál es la cultura de presencia viva, cuáles son esos principios que para nosotros no son negociables. Recuerda, estaba hablando que los principios son leyes, son decisiones que tomamos que tienen un propósito particular. Mi anhelo y mi propósito al compartir estas próximas semanas con ustedes es que puedan comprender qué fue lo que Dios me habló desde el principio, qué fue lo que Él me dijo que debería ser, aquellas cosas que no podía negociar. Comprenderemos fundamentalmente que es el carácter de Cristo del cual vamos a estar compartiendo. Hablaremos de cosas hermosas, hablaremos de tener mentalidad generacional, de ser adoradores, de ser generosos, de ser gente de familia, de ser soñadores, de ser alegres y de muchas otras cosas que fundamentalmente nos llevarán a enamorarnos de Jesús y a que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Desde ahora te doy la bienvenida a este tiempo. Sé que va a ser fabuloso, sé que vas a conocer mucho de nuestro Dios y estoy seguro que tu vida nunca será la misma después de conocer los principios organizacionales de presencia viva y de establecer a Cristo en ti como el Rey, como el Señor y como el Salvador. Gracias por acompañarnos.